Hola hermanos, buenos días para mí. Eh, Vuelvo a hacer a petición de ustedes porque no me quería quedar con las manos cruzadas la grabación. Ahora sí se está escuchando mi voz. Ya hice la configuración. A ver si no escuchan un gallo de fondo. Pero es temprano para mí. Pero vamos a hacer la clase. Nada más estoy grabando yo. No estoy en Zoom. Eh, y vamos a empezar. Ahora sí, vamos a ver lo que se vio ayer, otra vez para los hermanos que no estuvieron, y así no se quede la grabación perdida. Tengo la grabación original, pero nada más se escucha los comentarios de los demás, que fueron pocos. No quiere decir que no sean importantes, pero eh, a lo mejor lo más probable es que esta grabación tarde menos tiempo. La grabación original se llevó como 1 hora 10. Esta yo creo que pues, si acaso la mitad del tiempo, pero lo vuelvo a hacer para todos ustedes, para que no quede perdido el capítulo. Ya si lo quieren escuchar, ya sea viendo el video originalmente, eh, o escuchar el audio que extraigo de aquí del video, pues ya lo van a tener. Ya no se van a perder de mucho. eh, y lo vuelvo a hacer por así, a petición de ustedes y yo porque no me sentía bien que la grabación se hubiese perdido de esa manera por un botoncito en el programa que uso para grabar. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo voy a poner a pantalla completa porque así lo vemos eh, en el Zoom. Y les decía que este es el capítulo 6 de Infancia del Cristianismo. Pablo, la huida hacia adelante. Que en este capítulo, prácticamente desde el capítulo anterior y ya hemos estado viendo el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero. Y en vamos a ver, al parecer, el final del primero y todo el segundo viaje misionero. Entonces, este, para empezar ahorita, vamos a ver el desarrollo misionero, vamos a ver la disputa que hubo con Pedro por judaizar en la iglesia de Antioquía, que es con lo que empieza el libro. Y de ahí vamos a hacer a ver la ruta que tomó este, en su segundo viaje, lo que fue Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso. Ahí me faltó Berea, pero Berea es un tanto más breve. En las principales ciudades fueron estas. Y por último, llega a pasar otra vez por Jerusalén y Antioquía, como nos dice el libro. Entonces, empezamos fuerte. Eh, Resulta que el antecedente para que se suscitara esto fue que hubo judeocristianos y fariseos de Palestina que fueron a Antioquía, preocupados por lo que en su opinión era una relajación moral del mundo gentil. Eh, Esa fue su motivación para hacer lo que hicieron. Después nos dice en Gálatas 2 que Pablo enfrenta a Pedro, porque Santiago había mandado unas personas, unos apóstoles, unos colaboradores a Antioquía para ver qué, qué estaba pasando en Antioquía. Y resulta que Pedro y Bernabé como que les da temor, eh, por la autoridad que representaban ellos, que era Santiago, en la iglesia de Jerusalén. Santiago, hermano de Jesús, hay que aclararlo. Y entonces deciden ambos judaizar la iglesia de Antioquía, rompen relaciones con los
con con los cristianos gentiles, los cristianos helénicos, digamos así. Deciden que es mejor que la comunidad judo-cristiana y la cristiana gentil se separaran, cuando en Antioquía, lo vimos en el capítulo anterior, Antioquía ya estaba siendo considerada como una segunda iglesia importante después de Jerusalén, y era ejemplar porque en ella convivían tanto judeo-cristianos como cristianos gentiles, pero deciden romper esa, esa integración en la iglesia de Antioquía y la decantan por, por la tradición judía. Entonces, Pablo, como respuesta, obviamente muy enojado. ¿Por qué? Porque como nos dice el libro del que estamos leyendo, eso implica que, ay, perdón, eso implica que la fe, el evangelio estuviese subordinado a las obras de la ley, en específico la circuncisión, porque ese era el punto de unión que los judeocristianos fariseos y, y la iglesia de Antioquía habían acordado de que la circuncisión era el punto de unión entre los judeocristianos y los cristianos gentiles. Era una obra de la ley. Entonces, Pablo, como nos dice el libro, para Pablo esto pues es un fraude, es hacer el evangelio fraudulento, y como respuesta rompe relaciones con Santiago en la iglesia de Jerusalén, rompe relación con Pedro, con Bernabé y con la iglesia de Antioquía. Es decir, la iglesia de Antioquía ya estaba perfilándose como el segundo bastión de la comunidad cristiana, y para Pablo se cayó. Se cayó ese bastión y solamente le quedó Silas, que le acompañó en los siguientes viajes misioneros. Entonces, a partir de esto, Pablo escribe la famosa epístola a los Gálatas, que los Gálatas se refiere a Galacia, en específico Galacia del Sur. Es decir, no es un lugar en específico, es una región. Es una región comprendida por las iglesias, en este caso, como dice el libro, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Más adelante vamos a empezar vamos a ver el mapa. Le voy a enseñar el mapa del viaje misionero que hizo cada uno, pero vamos a empezar en Listra. Entonces, Pablo escribe la carta a los Gálatas de su propia mano, como nos dice al final de la epístola, y denuncia la promoción de otro evangelio. De hecho, también permítame, nos dice que era otro evangelio y declara anatema a quien lo haga. Aquí es donde podemos ver que Pablo está siendo muy tajante, pero muy tajante con el trato hacia posiciones, hacia posturas que eran adversas al evangelio. Y como recordamos, anatema es una especie de decir que es un maldito a quien haga tal cosa. También nos dice la carta de los Gálatas que pervierte el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo hace esa declaración de anatema, maldito a todo aquel que diga otra cosa diferente a lo que es el evangelio, que es la salvación por la fe, por medio de la fe. Y entonces en la carta de los Gálatas empieza a argumentar aspectos del capítulo 2 hacia el capítulo 5,
como nos dice el libro de manera general, lo que es la vida nueva en Cristo, el don del Espíritu, el Espíritu Santo, quienes tengan la fe, una fe genuina, los antecedentes de la promesa divina desde la ley, el acceso a los creyentes a la libertad desde la venida de Cristo, la libertad y la esclavitud de la ley, es decir, eh, como nos dice el libro, la alianza de la libertad opuesta a la alianza de la esclavitud, y la vida cristiana como expresión libre del Espíritu en los creyentes. Todo esto se encuentra en los capítulo 2 al capítulo 5 de los Gálatas. Entonces Pablo, para solucionar este embrollo, este quilombo, como lo dije en la clase, el día de ayer, brinda una solución. ¿Cuál fue esa solución? Timoteo, eh, aparece Timoteo, al Timoteo al ser de madre judía, fue considerado para ser enviado a los judíos. Entonces, para evitar que Timoteo fuera declarado apóstata en las iglesias con predominantemente judías, entonces Pablo le permitió ser circuncidado y así él podía desplazarse con libertad sin demeritar el evangelio, que era su principal motivo de estar de misionero. Es, a él lo permite circuncidarse, pero por otro lado tenemos a Tito, de origen griego, es decir, un gentil, y a él sí le ordena el no circuncidarse como una manera, como dice el libro, de demostrar la libertad cristiana y hacerles ver que tanto Timoteo como Tito eran muy capaces de, ahora sí, de predicar el evangelio y que la circuncisión o el no estar circuncidado no tenía ninguna influencia espiritual, ninguna influencia eh, moral para decir Timoteo vale más que Tito, o incluso al revés. O sea, eh, Timoteo fue enviado a las iglesias de predominancia judía, Tito fue enviado a las iglesias de predominancia gentil. Y así, Pablo de esta manera soluciona el conflicto en las iglesias de Galacia. Lo que es Iconio, Listra y Derbe son iglesias chiquitas que estaban ancladas, estaban, digamos así, afiliadas a la iglesia de Antioquía. Por lo tanto, si en Antioquía estaban judaizando, también en esas iglesias estaban judaizando. Era como por eso es que tenía importancia la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Antioquía dependían iglesias más chiquitas y entonces lo que hacía Antioquía era lo que hacían las demás. Era como una especie de iglesia central para ellos. Entonces por eso la importancia de que si lo solucionó en Antioquía, lo estaba solucionando en las demás iglesias de la región. Entonces, ya con esto Pablo soluciona bastante bien, con ayuda de Dios, ¿verdad? Con ayuda del Espíritu Santo, y reanuda los viajes misioneros, que es aquí donde empezamos el segundo viaje misionero. Entonces, de aquí empezamos el viaje. Voy a mostrarles el mapa para que vean dónde está esto. Empezamos en Listra, y de ahí nos desplazamos a Troas. En la Biblia lo tenemos como Troas, en el libro lo tenemos como Troade. Y de ahí, de Troade, nos detenemos en Filipos, que es donde tenemos el primer punto de contacto misionero en el segundo viaje. Entonces les muestro el mapa.
Déjame estar, ajá, está grabando, perdón, nada más era una revisión. Y aquí tenemos el famoso mapa, lo voy a acercar. Esto, esto de aquí es la actual Turquía. Esto de acá al lado es la actual Grecia. Y esto de acá a la botita es Italia, para que tengamos idea de dónde, de dónde estamos. Es más, lo voy a poner en el mapa de Google, ya que tenemos estabilidad. Lo ponemos aquí y aquí estamos, miren. Esta es la actual Turquía. Este es un mapa actual con una división política actual. Bulgaria, Serbia. Básicamente el viaje de Pablo va a estar entre Turquía, Grecia y de vuelta a Turquía y va a terminar hasta acá, hasta Antioquía, primero pasando por Jerusalén, es decir, acá abajo. Entonces, ya con esta eh, visión de dónde estamos actualmente, empezamos en Listra, que está aquí. Toda esta región era el Galacia del Sur, lo vamos a ver más adelante. De hecho, aquí va a aparecer una leyenda como esta, que dice Galacia del Sur. Entonces, de Listra caminaron a Troas. Es aquí donde nos dice el libro que Pablo y sus colaboradores tuvieron que caminar kilómetros y kilómetros, porque como ven aquí, todo esto es camino por tierra. No había manera marítima de desplazarse, tenía que ser todo por tierra para llegar a lo que es Troas, que es el nombre, no sé si estuvo aquí actualmente, pero Troas o Troade, como dice el libro, es el nombre, es el antecedente de Troya. Entonces, llegamos aquí, a Troas, y de Troas nos vamos a Filipos, pasando por esta islita que se llama Samotracia, en, la, en lo que ese entonces era Macedonia. Entonces, ya viendo esto, volvemos a la presentación. Entonces, lo que tenía en mente Pablo, estaba mirando de lejos Roma. O sea, todo este viaje que él estaba haciendo tenía como objetivo Roma. ¿Y por qué quería Roma? Porque al verse caído el bastión de Antioquía, quería un contrapeso para Jerusalén. Porque, y lo que quiere decir que Jerusalén en ese tiempo tenía una influencia, tenía un, un peso en la comunidad cristiana muy fuerte y por lo tanto Jerusalén tenía un monopolio de la autoridad en la iglesia, ¿no? Entonces Pablo siempre quería, siempre desde a partir de ahora hasta más adelante, siempre está buscando alguna ciudad donde pueda formar una comunidad y así serle de contrapeso a Jerusalén. Entonces, en Filipos, que es la primera ciudad donde vimos ahí es donde tiene el primer, el primer contacto con ciudades gentiles. O sea, ya no estamos hablando de ciudades en las que podía llegar con judíos, ahora son puramente gentiles. Y esto, y esto se ubica más o menos en el 50 después de Cristo. Entonces aquí eh, vemos que las primeras personas en escuchar el Evangelio de Pablo y de Silas son mujeres. Y entre ellas, la, la más famosa que es Lidia, que fue una mercader de tintas o de púrpura de la ciudad de Tiatira, que una vez convirtiéndose le ofrece hospedaje a Pablo y ella misma favorece la conformación de una comunidad cristiana en Filipos.
¿Qué pudo haber visto Lidia en el Evangelio de Pablo? Pudo haber visto que existía una comunidad espiritual en la que podía integrarse plenamente, sin ser un miembro de segunda clase, y en la que además las mujeres no tenían una posición marcadamente subordinada como el judaísmo. Eso es lo que pudo haber visto Lidia para que le llamara tanto la atención el Evangelio, que no era unas, su dignidad como persona no estaba, por así, en un segundo orden, sino que estaba a la par de un hombre y una mujer, tanto en el contexto gentil, porque en el contexto gentil también el hombre era el que tenía más valor, más dignidad, y en el judaísmo era el que tenía más autoridad sobre la mujer. Entonces vio en el Evangelio que el Evangelio equilibraba esas dos cosas. Entonces es aquí donde vemos que el Evangelio le devuelve la posición a la mujer en igualdad con el hombre, no la hace ni más ni menos. Para los que objetan de que la Biblia es machista, el Evangelio es machista, de ninguna manera. Entonces, en Filipos tenemos el primer contacto con la muchacha, nos dice que era una sirvienta con un espíritu de adivinación, a la que Pablo reprende, solamente que al reprenderla el espíritu se va y los amos de esa muchacha, como ganaban dinero con ella, mandaron a encarcelar a Pablo y a Silas porque ya no iban a tener dinero de ella en ingreso. Y entonces tenemos el, el pasaje donde son encarcelados, Dios los libera en medio de un temblor en la cárcel, incluso el carcelero se convierte y ellos salen en paz. Son liberados no por alguna autoridad, sino por Dios mismo, al derrumbar la pared de la cárcel. Y aquí tenemos eh, algo muy llamativo, que es que Pablo y Silas hacen uso de su ciudadanía romana para denunciar un abuso de autoridad. Es aquí donde en la clase pasada yo dejé una pregunta al final de la clase, porque el libro de Etienne, nos dice que Pablo probablemente en sus viajes misioneros hizo uso de su influencia política. Y me llamó mucho la atención, porque al menos yo no veo por ningún lado donde Pablo haga una influencia política. Más bien aquí, justamente aquí, estamos hablando de Hechos 16, si no mal recuerdo, eh, podemos ver que Pablo y Silas hacen uso de su ciudadanía para denunciar un abuso de autoridad de carácter civil, no político. Entonces, eh, ahí es aquí donde, al menos para mí, yo descarto que haya una influencia política. Más bien Pablo hizo valer sus derechos civiles como ciudadano. Entonces, nos dice que Pablo denuncia ese abuso de autoridad porque los estaban eh, invitando a que salieran de la ciudad, pero ellos pedían que los magistrados se hicieran presentes, porque como habían sido, ahora sí, juzgados sin el debido proceso, como ya el derecho romano lo estipulaba, a una audiencia, pide que los magistrados vengan y que le pidan que se vayan. Porque, ¿Por qué? Porque si él los denunciaba, pues los remueven del cargo y los castigan a ellos. Entonces vinieron y le pidieron que se fuera, los magistrados vinieron y Pablo se va, sin más ni menos. O sea, no hizo, pues no sabes que habló, voy a hablarle a algún procónsul, voy a hablarle a algún pretor para que venga y vea esto, o incluso hasta el César, porque como recordemos, tenía la mira puesta en Roma. Entonces, de aquí partimos de Filipos
a Tesalónica. En Tesalónica, Pablo llega a la sinagoga que había y por 3 Shabbats, por 3 sábados, predica ahí junto con Silas, gana algunos creyentes judíos y mujeres de la alta sociedad. De ahí los dirigentes causan un alboroto, los dirigentes de la sinagoga, por lo que estaban haciendo Pablo y Silas, y, y entre el alboroto capturan a Jasón, que Jasón eran un hospedador de Pablo y Silas. En la Biblia no se nos dice cómo fue pagada la fianza que pedían por él, pero fue liberado, fue pagada esa fianza. Y entonces de Tesalónica son enviados a Berea durante la noche justamente para evitar que los capturaran, habiendo pasado el alboroto en Tesalónica. Y lo que se encuentra en Pablo y Silas fue como un Antioquía en chiquito, es decir, una congregación exitosa donde judíos, judío-cristianos y cristianos gentiles estaban atentos a las escrituras, cosa que hablaba Pablo, cosa que revisaban en la Biblia o en las escrituras que tenían entonces, cosas que dijera cualquier otro apóstol, lo revisaban. O sea, era una comunidad bastante diligente en ese aspecto. Y, y lo más interesante que Berea no fue formada por Pablo y Silas. Ellos llegaron y ya estaba formada. Eh, y fue una Antioquía, pero en menor escala. Lo que era Antioquía, justamente, lo era, lo estaba haciendo Berea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que hicieron alboroto en Tesalónica fueron a Berea a hacer otro alboroto, y es aquí donde Pablo huye rápidamente a Atenas. Silas y Timoteo se quedaron un tiempo en Berea, pero Pablo pide que se reagrupen pronto en Atenas. ¿Por qué? Porque no se quería quedar solo en su misión evangelística. ¿Por qué? Porque estaban en territorio plenamente gentil. Ya no estaban tratando mayormente con judíos, eran mayormente con gente eh, griega o helenizada, con una cultura diferente. Entonces, para Pablo, lo que fue Macedonia, Filipos, toda esa región, ya no había nada que hacer, consideró él, ya no había nada que hacer, ya era momento de cambiar de región. Y sin embargo, desde esa zona empieza a escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filipenses, además de volver a visitarlos varias veces. eh, Macedonia, era muy querida por Pablo, y también la comunidad de Macedonia quería mucho a Pablo. Por esa razón es que vemos que eh, Filipos, Macedonia, empieza a recolectar ofrendas para los afectados de la hambruna en Jerusalén. Estamos hablando de la hambruna de Jerusalén es como por el 49, 48 después de Cristo. Eh, la iglesia levanta una ofrenda justamente para los que estaban en Jerusalén. Y Pablo, pues en correspondencia, visita Macedonia varias veces más adelante, y también manda personas, colaboradores muy cercanos a él, para no descuidar la iglesia de Macedonia, porque pues el apoyo que le estaban brindando de manera económica pues era importante. Era importante no solamente para él, sino eh, ahora sí para Jerusalén, ¿no? Entonces ya con esto, en este inter,
vamos a llegar a Atenas. Y antes de continuar a Atenas, voy a presentarles otra vez el mapa para ver dónde vamos antes de continuar. Entonces, regresamos al mapa y nos quedamos aquí en Filipos. Y de Filipos nos vamos a Berea, que está aquí, de este lado. Y de Berea nos vamos por toda esta línea magenta o rosa mexicano y llegamos a Atenas, hasta acá abajo. Esto es la actual Grecia, como se les había comentado antes. Todo esto es una ruta marítima prácticamente hasta llegar acá. Entonces, volvemos a la presentación y llegamos a Atenas. Aquí, Pablo, en Hechos 17, como podemos ver este capítulo, eh, ya no empieza predicando a, perdón, a judíos, sino que se enfrenta ya a intelectuales griegos, en especial a las escuelas de los epicúreos y los estoicos, en el famoso Areópago, que significa el campo de Ares, el dios de la guerra. Entonces, ¿quiénes eran los epicúreos y los estoicos? Epicuro, de donde vienen epicúreos, enseñaba que el propósito de la vida era el placer y la liberación del dolor, las pasiones y los temores. Zenón, que era la escuela estoica, enfatizaba en vivir en armonía con la naturaleza y dependiendo de la razón y otros poderes autosuficientes. Zenón veía, bajo una óptica panteísta, como el alma del mundo. Entonces a estas escuelas se enfrentaba Pablo y de manera muy audaz empieza para introducirse en el lenguaje de ellos, de lo que entendían, porque aquí había un problema, y es que las palabras Christos, que significa Cristo, el reino de Dios, y todos esos conceptos referentes a Jesús, al Mesías, no eran nada relevantes para un griego, porque no era su cultura. Entonces, era como estar hablándoles en chino a los griegos en cuanto al Evangelio. Entonces Pablo, de manera muy audaz, cita filósofos de la época para introducir la predicación eh, del Evangelio. Entonces, ¿quiénes eran esos filósofos? Era Epiménides y Arato. Epiménides, la cita es, en ti nos movemos, en ti vivimos y nos movemos y existimos. Y la cita Arato es, todos somos linaje suyo. Pero Arato se refería a Zeus, es decir, que somos linaje de Zeus. Y eso es lo que usa Pablo para encauzar su discurso en el Areópago y también hace uso de algo que era muy característico en Atenas. Atenas se caracterizaba por ser muy idólatra. Había inmoralidad, sí, pero Atenas era caracterizado por idolatría. Entre sus dioses tenían ese famoso altar, como nos dice en Hechos 17, con letras G mayúscula, un altar al agnostosteo, al Dios no conocido. Es decir, no sabían quién era, pero ahí tenía su lugar. Y es entonces donde Pablo empieza a, a citar a introducir a Jesús por medio de ese Dios no conocido. Entonces,
La teología que emplea Pablo en este caso es como Dios creador, juez y proveedor, el rechazo a ser representado en imágenes, llamado al arrepentimiento y juicio final próximo. Eso era lo que estaba predicando en ese entonces Pablo. Entonces, con ese desafío, porque obviamente para Pablo fue desafiante eh, el predicar así, entonces eh, va a Corinto rápidamente. Porque va a Corinto porque ese tipo de predicación no les sirvió de tanto. No significa que no haya servido, porque sí hubo conversiones, pero hubo pocas y no se formó ninguna comunidad. Es lo que decía ayer, que para Pablo Atenas fue como una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en Atenas intentó hacer uso de recursos intelectuales para introducir a Cristo en la cultura griega. Pero al parecer no le funcionó. Y lo que quería Pablo en Atenas era buscar hacer una comunidad justamente que hiciera el contrapeso a Jerusalén, y no lo logró. Por ello es que rápidamente se desplaza a Corinto, y aquí vamos a ver que hace uso del mejor recurso que podemos usar para predicar. Y él mismo se dio cuenta. Entonces llega a Corinto y lo primero que encuentra, en Corinto, a diferencia de Atenas, que era idólatra, en Corinto era inmoralidad. Entonces, tanto así que la palabra en griego korinsein, que es corintiar, era un sinónimo de vida moral depravada. Entonces, Corinto al principio fue destruida, hubo una batalla ahí, y fue destruida en el 146 a.C., pero ahora, en los tiempos de Pablo, estamos hablando entre 40 y 50 después de Cristo, ahora es una ciudad bastante urbana, bastante, eh, bastante desarrollada, con bastante actividad comercial. Entonces, al llegar a Corinto, lo primero que pasa es que allí conoce a Aquila y Priscila, que ya habían llegado desde Roma, porque en Roma tenían un decreto del emperador Claudio para sacar a los judíos. No quería judíos en Roma. Entonces Pablo y Priscila llegan ahí justamente con Pablo, obviamente por providencia del Señor, no puedo explicar otra cosa, y fabricaban lonas al igual que él. Y también con ellos se empezó a desarrollar una comunidad cristiana. Tanta fue la importancia de Corinto que se quedó allí hasta por 1 año y medio, cosa que no había hecho hasta el momento en todo lo que había viajado. ¿Por qué? Porque tuvo una visión de parte de Dios que lo encomendó a quedarse y persistir en la predicación. ¿Cuál fue el cambio aquí? Que Pablo pasa de citar a intelectuales para introducir a Cristo a predicar de manera simple y llana, única y exclusivamente en Jesús y el Mesías y crucificado. Es decir, el mensaje del Evangelio tal cual lo conocemos al día de hoy, sin matices, sin añadiduras, sin deméritos, a Jesús y crucificado. Era una total locura hablando de Corinto, está predicando de esto, pero aquí nos dice el mismo autor que los resultados, por sorprendente que pudiera parecer en esta ciudad inmoral, fueron bastante buenos a comparación de Atenas. Y es aquí donde se llega a formar una comunidad cristiana.
en Corinto. Entonces, a Corinto también llegan Timoteo y Silas con las ofrendas que habían recogido de Macedonia, de Filipos, y se reúnen con él. Entonces, al mismo tiempo, en Corinto, ante el éxito que habían obtenido Pablo en su predicación, los dirigentes judíos fariseos, empiezan a tener celo y empiezan a buscar la forma de ponerle, ahora sí, tropiezos a Pablo y a su equipo. ¿Y qué tenemos acá? Entonces, como una manera de intentar parar a Pablo, acuden ante Galión, el procónsul de Acaya. Vamos a ver, antes de continuar, dónde está Acaya. Vamos a ver en el mapa. Aquí tenemos Atenas, aquí abajo está Acaya, miren, ya aparece aquí. Y aquí tenemos de Berea Atenas, Atenas a Tesalónica. Y aquí tenemos a Corinto. ¿Se da cuenta? Está dentro de la provincia de Acaya. Por eso es que el procónsul Galión podía juzgar. Y se dan cuenta, toda esta vía marítima conecta el mar de este lado y el de acá, que es el que usa para ir directamente a Italia, es decir, a Roma. Entonces, eh, aquí tenemos a Corinto. De Atenas viaja a Corinto, no es un tramo muy largo. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, los judíos que querían a Pablo, parar a Pablo como diera lugar, acuden ante Galión, que su nombre oficial era Lucio Junio Galión, pero su nombre real era Marco Aneo Novato, que era hermano de Marco Aneo Séneca, el famoso filósofo. Entonces, acuden ante Galión y lo que trataban de denunciarlo ante él era más bien una religión ilícita, es decir, este, que pusiera en duda la autoridad del César. ¿Por qué? Porque no era una religión permitida, según ellos, según los judíos. Entonces, para sorpresa de ellos, nos dice este Galeón, eh, que se declara incompetente para juzgar. Es decir, que no podía juzgar eh, su caso. ¿Por qué no podía juzgar su caso? Porque ellos intentaban eh, que un asunto teológico, un asunto de la sinagoga, fuese tratado como algo civil, es decir, conforme al derecho romano. Entonces, Galión se dio cuenta, no hizo falta mucho para darse cuenta, y les dice claramente, oh judíos, si tuvieras en algún asunto como un asesinato, algún robo, yo con gusto lo juzgaría, pero como se trata de un asunto de su sinagoga, yo no puedo juzgar. Y si quieren juicio, vayan a su sinagoga para proceder. Pero conmigo no vengan, ni regresen, tal cual les dijo. Esta decisión de Galeón tuvo mucha importancia porque él, como al ser procónsul Acaya, era más bien, un procónsul era como un gobernador de una región, y por ello
su decisión que tomara en este asunto en particular era muy importante porque los judíos esperaban que con su decisión tener lo que actualmente llamamos una jurisprudencia. Es decir, tengo un criterio de un juicio a tal causa que yo puedo usar el argumento con otro juez, con otra autoridad, para decirle, si aquí me juzgaron así, si aquí se juzgó así, ¿tú por qué juzgas de otra manera? Eso era lo que quería los judíos en Corinto para con Pablo y Silas. Entonces, Galión se declara incompetente, dice, no quiero juzgarlos, ni me compete juzgarlos, váyanse a su sinagoga y no regresen. Y se enojaron mucho los judíos porque pues no tuvieron lo que quisieron, tanto así que dice que golpearon al jefe de la sinagoga que se llamaba Sóstenes por supuestamente ser muy condescendiente con Galión, es decir, no ofrecer una postura, decir no estoy de acuerdo o algo así, no hizo nada eh, y lo empezaron a golpear a él. Incluso Galión dice que sabía que lo estaban golpeando y tampoco se metió las manos porque porque no le interesaba, o sea, no le interesaba y no era un asunto de carácter civil, era un asunto de carácter religioso que los judíos intentaban hacer pasar como civil, cosa que Galión se dio cuenta y no pudo. Entonces, de esta manera, este, los judíos, más bien la comunidad cristiana, se beneficiaba de que los casos religiosos no fueran juzgados conforme al derecho civil romano, ya que el derecho civil romano era más severo incluso que el judío. Por esa razón se beneficiaba. Y aquí tenemos el último destino de Pablo, que era Siria, pero pasa antes por varias ciudades. Sale de Corinto Pablo con Aquila y Priscila hacia Éfeso, es decir, vuelven a Turquía, al, eh, vuelven a Turquía, pero Pablo está mirando Siria, está mirando otra región, solamente Éfeso era de paso. Entonces, Priscila y Aquila se quedan en Éfeso y Pablo avanza solo hacia Cesarea de Palestina. Incluso en Éfeso le pidieron que Pablo se quedara y no lo hizo, decidió continuar de largo y llega hasta Cesarea de Palestina. Y es curioso que en Cesarea de Palestina Pablo haga un voto, al parecer como un nazareo. ¿Por qué? Porque se rapa el cabello. No dice la Biblia eh, por qué lo hizo. Simplemente se limita a decir, se rapó, hizo un voto y siguió su camino. No nos dice nada más. Y sí es curioso porque pues, eh, el principal promotor de la iglesia de los gentiles, haciéndose un voto nazareo, pues sí se ve medio raro, ¿no? Y más con lo que había pasado en Antioquía, eh, pues que prácticamente no quería saber nada de Antioquía ni de ni de los judaizantes, ¿no? Pero es curioso, es bastante curioso. Entonces, de Cesarea de Palestina, ahorita al final les presento el mapa para ver la ruta, llega a la iglesia de Jerusalén, donde no dice que fuera bien recibido, simplemente nos dice la Biblia que pasó unos días ahí y se va a Antioquía. Pero es curioso porque no hay un recibimiento hasta este punto no hay un recibimiento a Pablo como apóstol. Es decir, va a Jerusalén y ni ruido hace. No, y no es porque él no quiera, sino porque con lo que había pasado en Antioquía, este, pues ya nadie en ese momento apoyaba, casi nadie apoyaba a Pablo. Todos tenían esa inclinación hacia Santiago, es decir, hacia la fuerte tradición judía, y Pablo como promotor de los gentiles, del Evangelio,
eh, pues se ve relegado y por tanto pues no, ni los buenos días le dan, o sea, ni en Jerusalén ni en Antioquía, que es nuestro destino final. Entonces, antes de proceder a la conclusión, paso de nuevo al mapa para ver dónde nos quedamos. Estamos aquí en Corinto. De ahí, de Corinto a Éfeso, ajá, acá. Aquí está, que es Grecia. Aquí arriba se ve Atenas. Fue una ruta marítima, obviamente. Y llegamos acá a Turquía, que es Éfeso. Aquí Pablo decide continuar. Aquí la Priscila se quedan aquí. Y nos quedamos acá. Pablo sale de Éfeso, otra ruta marítima, así más larga, y llega hasta acá abajo, Cesarea de Palestina, aquí, y después hace una ruta terrestre a Jerusalén, que está más abajo, y de ahí hace todo un trayecto hasta acá arriba, hasta Antioquía. Aquí podemos ver este, que Pablo, la verdad, tenía la voluntad para seguir predicando el Evangelio y visitar las iglesias que alguna vez le dieron su apoyo, porque imagínense, para hacer todo este trayecto hasta acá, llegar a Jerusalén y que no te den ni los buenos días, pues sí, llega a doler. Y llegas a hacer otro trayecto, como el que vemos aquí hasta acá arriba, hasta Antioquía, y ni tampoco se acuerdan de Pablo, o sea, no quieren apoyarlo, no quieren, eh, este, no quieren ni saber de él, por justamente lo que había pasado anteriormente. Entonces, eh, con esto terminamos la ruta final de este segundo viaje misionero. Y entonces podemos hacer las siguientes conclusiones, que es para acá. Aquí está. Entonces, en este capítulo vemos que el desarrollo de las comunidades cristianas a cargo de Pablo y sus compañeros de ministerio no estuvo exenta de dificultades en diversos sentidos, desde cómo estaban adoctrinando a los judíos, la iglesia de Antioquía, las demás iglesias chiquitas, Iconio, Listra y Derbe, con la semántica de los griegos, que le había dicho que el peso de las palabras, hablar de Cristo, de Christos, del reino de Dios, reino de los cielos, no tenía el mismo significado que para un judío lo tenía. Las constantes aprehensiones de Pablo, eh, que lo metían a la cárcel y que lo abusaban incluso de autoridad hacia él, el cómo Dios lo libera, incluso cuando está en la cárcel, eh, y cómo llega a escapar de cada situación. O sea, todo ha sido como una película donde los judíos siempre están atrás de él, pisándole los talones, y Pablo siempre un paso adelante, no porque él sea muy hábil, sino porque Dios de verdad lo encomienda a que, a que pueda librarlo, que es como dice el segundo punto, que aún en medio de esas circunstancias, Dios por medio del Espíritu Santo guía a Pablo para solucionar los conflictos como el que vimos en Antioquía, para prevalecer en su predicación, como lo vimos en Corinto, incluso más en Filipos, que tuvo un sueño donde le decía que, perdón, en Troas tuvo un sueño que lo invitaba a ir a Macedonia, provee los medios y las formas para alcanzar a los judíos y los gentiles. En el caso de Atenas fue menos efectivo, pero en el caso de Corinto fue más efectivo, pero siempre alcanzó a las personas. Y además de sobrevivir a las constantes embestidas de los judíos, como lo pudimos ver, siempre los judíos estaban atrás de él, siempre. Entonces,
como último punto, las comunidades cristianas fueron desarrollándose en unas regiones más rápido que otras, aunque y incluso como en algunas, que parece ser un fracaso, tener una comunidad que, como lo habíamos visto, siempre fue la mirada de Pablo, tener un contrapeso para Jerusalén porque era un monopolio. Siempre, por muy fracasado que pudiera haber sido, siempre hubo creyentes en el Evangelio, siempre hubo personas que creyeron, por muy pocas que hayan sido. Como dice su palabra nunca volvió vacía. Sí hubo creyentes, a lo mejor no a la medida que quería Pablo, eh, pero este, fueron lo suficientes al menos para, para que el Evangelio se pudiera seguir expandiendo. Pero como vemos, había comunidades que ya estaban hechas, por ejemplo, Berea. Berea ya estaba hecha, no estaba, no fue plantada por Pablo ni nada, ya venían algo que ya estaba hecho. Entonces, pues ya con esto eh, concluyo la exposición de ayer. Eh, Espero que pues, sea de bendición. Ahora sí me disculpo por la grabación de ayer que no quedó. La tengo aún, pero eh, pues quise traérselas de nuevo, tal y como la presenté ayer. A lo mejor ya más fresco, porque lo estoy diciendo por la mañana. Pero pues nada, Dios los bendiga. Espero que hayan tomado notas. Eh, Cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el grupo. Y pues nada, hasta aquí llegamos con el capítulo 6.